Bueno, en esta parte vamos a empezar lo que es el capítulo 3, que corresponde a lo que es la gestión de la integración. En la parte de la gestión de la integración vamos a encontrar lo que son los métodos de selección de proyectos, lo que es la acta de constitución del proyecto y el plan para la dirección del proyecto, dirigir y gestionar el proyecto, la parte de monitoreo y control, la parte del control integrado de cambios y cómo cerrar un proyecto. Empezamos en lo que es el inicio del proyecto. Entonces tenemos que en muchas organizaciones el director de proyecto no es el que participa en la selección del proyecto que se va a llevar a cabo, sino que el director de proyecto es al que le designan el desarrollo y la gestión de esto. Entonces, a veces para hacer la selección entre ellos se utilizan, por ejemplo, herramientas como son la medición de los beneficios. En ese tema de los beneficios, pues más que todo vamos a hablar como una especie de medición, más bien de las rúbricas que se utilicen o de las herramientas que se utilicen, como bien ser modelos de calificación en la parte de contribución de beneficios o la evaluación de modelos económicos como son el valor neto agregado y lo que es la tasa interna de retorno, que las vamos a ver más adelante. Viendo de una manera resumida lo que son los procesos de integración, ahí vamos a ver el porqué del proyecto, cómo lo integramos lo que es la visión del problema, la misión y la visión del proyecto, cuáles son los objetivos, los planes con los cuales se van a desarrollar, que es el EDT, la estructura del glose del trabajo, el quién, que es la estructura organizacional, que igual ya vimos antes en los capítulos anteriores, y el cuánto, que es el tema del presupuesto, personas, materiales y equipo, el cuándo, cómo se organiza, si lleva la agenda, el cronograma y tal, y todo eso se va a integrar en lo que va a ser el plan del proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el rol del director de proyecto aquí? ¿Cuál va a ser el del patrocinador? ¿Y cuál va a ser el de todo el equipo de proyectos? Entonces, el proceso de integración es supuestamente el que agrupa todo esto, ¿sí? El por qué, el quién, cuándo, cómo, toda la parte del análisis de riesgo, comunicación, calidad de adquisiciones, ese es el proceso, digamos, intermedio que agrupa a todos ellos. Y después vamos a ver en el capítulo 4, 5 y 6, digamos, los procesos esenciales prácticamente. Entonces, en este tema definimos que los roles de cada uno de los integrantes más importantes del proyecto. Entonces está el del director de proyecto, que se encarga de gestionar la integración y cómo se están articulando el resto de procesos a medida que se desarrolla el proyecto. Además, la comunicación permanente con los interesados, ya sea internos o sea los externos. Los internos va a ser el grupo de trabajo. Identificar entonces también el rol del patrocinador, que va a ser lo que va a aportar el patrocinador, ¿sí? Más que todo, por ejemplo, el tema de los cambios y mantener el flujograma de recursos del proyecto, ¿sí? Ese va a ser el rol del patrocinador. Va a ser el que va a estar enviando los recursos para que se pueda desarrollar el proyecto en la parte de la ejecución. El rol del equipo del proyecto va a ser los que van a completar el trabajo según el plan para la dirección del proyecto. ¿Sí? Va a ser todos los integrantes que van a depender del director de proyecto para poder desarrollar cada una de las etapas del mismo. Entonces, según la guía del PMO, se van a desarrollar 6 procesos de la parte de integración, que siempre la resumimos en una tablita como la que está a continuación. Entonces, los 6 procesos que se van a desarrollar van a estar el acta de constitución, que es el primero, el otro es el plan de la dirección, el otro es el de la dirección y gestión del trabajo del proyecto, después el monitoreo y control, después el control de cambio y el cierre. ¿Sí? Cada uno de ellos se desarrolla en cada una de las etapas de inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Entonces, por cada uno de ellos van a estar estos 6, que son el acta de constitución en inicio, planificación en el plan, ejecución en la dirección, en control vamos a tener el trabajo y los cambios y el último que es de cierre. Ahí tenemos esos 6 procesos.
Entonces, ¿con qué arranca el tema de la integración? Arranca con el acta de constitución. Ahora vemos unos pequeños ejemplitos adelante, que es lo que debe contener el acta de constitución, que digamos es la que le da forma o la estructura base a lo que es el proyecto. ¿Sí? Después vamos entonces a tener, digamos, en medio la parte de la planificación. Planificación y ejecución, que ya sabemos según el diagrama de tiempo, esfuerzo y recursos, es donde se van a concentrar, digamos, la mayor parte del tiempo y los recursos en lo mismo, en planificación y ejecución. Y después tenemos la parte de cierre. Y como tema transversal está la parte de control y seguimiento. Ahí tenemos dos procesos. La de control de trabajo y monitoreo y la parte de la gestión de cambios. Siempre un proyecto lo más probable es que ocurran uno que otro cambiecito, pero tienen que estar siempre documentados, porque si no se pierde, digamos, el rol como tal. ¿Ok? Listo, entonces lo primero, el acta de constitución del proyecto. ¿Qué es el acta de constitución del proyecto? Es el documento que firma el patrocinador al comienzo de un proyecto donde se nombra al director del proyecto y su nivel de autoridad. ¿Sí? Es el acta de constitución con el cual se arranca el proyecto. ¿Qué se necesita antes de desarrollar la alta constitución? Por ejemplo, análisis de factores ambientales de la empresa. No me refiero a temas pues, ambientales en la parte ecológica ni eso, sino a la cultura que tienen, la capacidad instalada que se encuentra, en la cultura del trabajo, cómo son los sistemas que manejan, cómo son las directrices, el organigrama, cómo está constituido los procesos, normas, directrices, cómo se está manejando la experiencia de cada una de las partes, todo eso es lo que tiene que analizar al comienzo. Eso es la parte ambiental. Los activos, cuáles son esos recursos físicos que cuenta digamos, la organización con la que se va a ejecutar o a la que se va a ejecutar, en este caso, dependiendo del tipo de proyecto, que están disponibles. También va a estar el enunciado del trabajo, que se llama en inglés el Statement of Work, donde se da a desglosar qué es lo que se va a hacer. En otra parte entonces está el tema del caso de negocio, que va a estar la justificación del proyecto, de dónde es que están haciendo, ¿sí? Y todos los cambios que estén asociados a ello. Y como tal también puede haber la parte de un contrato si se considera dependiendo del mismo. Entonces, en resumen, el documento formaliza la existencia de un proyecto y autoriza al director del proyecto a que pueda utilizar los recursos que sean destinados para ello. En ese documento, que también se llama el Project Charter, Alta Constitución, Project Charter en inglés, y debe incluir entonces la justificación, requisitos generales, descripción del proyecto, riesgos preliminares, resumen del cronograma de hitos, presupuesto preliminar, criterio de aprobación, dirección de proyecto, responsabilidad, autoridad, interesado, nombre patrocinador. Parece que estuviéramos hablando siempre de lo mismo, pero cada vez que avanzamos le agregamos un detallito adicional. ¿Sí? Ok, continuamos. Ahí tenemos, por ejemplo, dos actas de constitución de proyecto. Por ejemplo, vamos a leer el primero. Memorando, fecha 15 de septiembre. Gerentes generales de vicepresidencia. Implementación de GSOF. Dice, luego de varios meses para negociación, es un placer anunciarle que finalmente nuestro importante cliente, Coca-Cola, se ha decidido contratar servicios profesionales para el proyecto Mendoza. Como podrán imaginar, es una excelente oportunidad para nuestra empresa y como siempre, estamos obligados a proveer del mejor servicio a nuestro cliente. Para llevar a cabo un importante proyecto he asignado a John Locke como director del proyecto. Ahí está la clave. Listo. Informará directamente sobre los avances del mismo. Se ha delegado al señor Locke la autoridad suficiente para administrar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones contractuales y será responsable de que el proyecto se implemente en tiempo y forma. Allá vemos. Ahí está la asignación del director del proyecto. Está la justificación, que fue lo que el primer párrafo. Entonces la definición del equipo de trabajo ahí viene. Por su parte, los otros gerentes claves del equipo de proyectos son Marcel Pine, en marketing, José
Franceschini de comercialización y Ana Yuitech en finanzas. Listo, ese es el equipo de trabajo. ¿Ven? Que cada cuestioncita va amarrada con la otra, de lo que ya mencionamos atrás. Entonces, dice, la revisión de la planificación se llevará a cabo dentro de 60 días y el principal objetivo será la aprobación final del plan de proyectos. Están hablando de cómo van a estar distribuidas entonces la fase de planeación, que ya la mencionamos ahorita. A su vez, el tema de los controles de cambio también tiene que estar aquí un poquito. Para esa fecha aprobaré el presupuesto necesario bajo la supervisión del señor Loki para que podamos pasar a la siguiente fase del proyecto. Felicidades a todos los que hicieron posible este gran logro. Les solicito que apoyen incondicionalmente al señor Loki y su equipo de trabajo en la oportunidad comercial que se nos presente. Listo, manos a la obra. Este uno redactado ahí en prosa, pero más o menos contiene a grosso modo lo que debe constituir un acta de constitución o el project charter del proyecto. Tenemos otro ejemplo que está un poquito más detallado, que es el acta de constitución 2, está la fecha, el nombre del proyecto, cuál va a ser la justificación, los objetivos, criterios de éxito, ahí tenemos unos parámetros, los requisitos de alto nivel, ahí tiene el director global del PMI, va la parte de apertura, tenemos la descripción del proyecto de alto nivel, tenemos riesgos ya identificados, aquí está más desglosado, tienen el diagrama, el cronograma de hitos, perdón. Los hitos son actividades de finalización de los proyectos que tienen un impacto real como algo importante en el desarrollo del proyecto. Ahí está la fecha, que se tienen que cumplir sí o sí. Sí, está la fecha, por ejemplo, el contrato firmado, el plan de la dirección, ejecución del evento, documentos, lecciones aprendidas, no pueden pasar de esa fecha. Está un pequeño resumen de presupuesto, demasiado resumido, pero a manera de ejemplo. Requisitos de aprobación de proyecto. Ahí tienen a Paul como director de proyecto y la autoridad que tiene el proyecto como tal. Serían dos ejemplos sencillos a lo que podría ser un acta de constitución de un proyecto. Listo. Entonces, ya después que está esto, podemos pasar a la parte de la planeación. Entonces se desarrolla lo que es el plan para la dirección del proyecto. ¿Qué se necesita antes de empezar? Listo, salimos del acta de constitución del proyecto y vamos a entregar las salidas de los otros procesos de la planificación: requisitos, enunciado del alcance, LDT, cronograma, presupuesto, plan de calidad, recursos, comunicación, riesgo y adquisiciones. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Juicio de expertos. ¿Para qué? Para aplicar conocimientos integrales sobre la dirección de juicio de proyectos. Técnicas de facilitación a través de reuniones, tormenta de ideas, resolución, entre otras. Entonces, ¿qué tiene que tener el plan para la dirección del proyecto? Ciclo de vida, proceso de utilizar, herramientas, cómo se va a ejecutar, el plan de la gestión de cambios, cómo se realizará la gestión de la configuración, líneas base, de alcance, tiempo y costo, registro de riesgo y todos los demás planes. Alcance, tiempo, calidad, costo, mejora, proceso de adquisición e interesados. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Digamos, una manera esquemática de revisar la parte de integración. Entonces viene un arranque de lo que es el patrocinador con la idea de lo que quiere, y eso queda en la declaración del trabajo. ¿Sí? En esa declaración del trabajo, además de la búsqueda, la emisión de información a través del análisis de la cultura organizacional y la información histórica a través de la identificación de activos y procesos como tal, ahí se ayuda para que el patrocinador pueda poder constituir, crear el acta de constitución y se asigna el director de proyecto. Entonces ahí se emite el acta y se empieza a desarrollar el plan del proyecto. Listo. Pasamos al siguiente. La parte de la dirección y gestionar la ejecución del proyecto. Entonces, durante todo el proceso de dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, ya sabemos que va a estar a cargo de quién, del director de proyecto y del equipo de trabajo, que son los que van a desarrollar esto como tal. ¿Qué se necesita para eso? El plan de la dirección de proyecto, también los cambios aprobados por el comité de control de cambio que se debe constituir
¿Y qué herramientas podemos utilizar? Entonces, sistemas de información o sistemas de ayuda, sistemas de herramientas de gestión. Por ejemplo, puede ser un Project Management Information System, por ejemplo, Microsoft Project o Primavera, o bueno, entre otros. Entonces, ¿qué más utilizamos entonces para dirigir y gestionar la ejecución de un proyecto en este caso? Entonces, vamos a tener un subsistema del PMIS que va a ser el que va con el tema de la gestión y configuración del mismo. ¿Qué va a tener esto? Va a tener las documentaciones funcionales, la parte física de un producto, cómo se van a controlar, cómo se van a verificar el producto, ¿sí? Entonces también van a tener lo que es su sistema de sistemas de gestión, que va a incluir todo el tema de los controles de cambios. Va a estar el comité que va a ser el responsable de aprobar en caso de que sea necesario. Y otro subsistema como es las autorizaciones de trabajo, donde se tiene la verificación en caso tal que haya unos terceros involucrados en el proceso. Tiene que haber una matriz de comunicaciones para que puedan, digamos, responder a los requerimientos según el proyecto. Tenemos la otra parte de monitoreo y control. El director de proyecto y los otros miembros del equipo son los responsables de monitorear y controlar todas las actividades del proyecto en todo el grupo de procesos. ¿Cómo así las actividades? En este caso van a ser los tiempos y la ejecución de los recursos como tal. Van a ser lo que van a estar controlando cuánto, cuánto porcentaje de desarrollo de la actividad llevan a la fecha, si los recursos que tenían disponibles se están ejecutando según lo presupuestado, según lo planeado, y si los tiempos van a alcanzar y van a cumplir. ¿Qué herramientas se utilizan para este monitoreo y control? El juicio de los expertos, ¿sí? Profesionales con experiencia en ese tipo de proyectos, el software de gestión de información de proyectos, los PMIs, y las reuniones técnicas y analíticas para poder hacer las estimaciones, análisis de las tendencias y posibles resultados a futuro. ¿Qué se obtiene al final? El informe de desempeño del trabajo de cada actividad y de cada responsable de la actividad. En el caso que hayan cambios, estos solicitan controles de cambios, pasa por su comité de aprobación y se autoriza finalmente para que siga. Se pueden hacer en este tipo en monitoreo, pueden hacerse en pequeñas reuniones al inicio de la jornada o dependiendo cómo lo declaren. ¿Sí? Si el proyecto es de unos días, puede que lo hagan día por medio o cada 12 horas si sea un proyecto de mantenimiento o alguna cuestión similar que sean tiempos de respuesta muy rápidos. Dependiendo del tamaño, pues se ajusta en el tema del monitoreo y el control. O puede ser monitoreo hasta de una hora, ¿sí? En temas que sean críticos. Ok, entonces, ¿cuál sería el flujograma de las acciones correctivas? Entonces, primero, medir. ¿Hay variaciones? ¿Sí o no? Si la variación es significativa, si no es significativa, seguimos. Si sí es significativa, definimos si requiere acción correctiva o no requiere. ¿Sí? Entonces, si requiere acción, se buscan alternativas, se recomiendan acciones correctivas, se solicita acciones correctivas al comité de cambio. Si no se aprueban los cambios, toca buscar otra alternativa. Si sí se aprueban, pues se implementan los cambios, pues se implementa, ¿sí? Y siguen el mismo proceso de seguimiento y control y se puede medir la efectividad de los cambios implementados. Hay algunos cambios menores que a veces no se reportan, sin embargo, por lo menos hay que tener un poquito de control con eso y obviamente dependiendo del experto o la calidad de los trabajadores en el proyecto toca tener en consideración eso. Sin embargo, debería reportarse todo. Bueno, en la parte del control de inteligencia integrado de cambios, perdón. Entonces, mientras el seguimiento y control del proyecto están a cargo del director y el equipo, el proceso de control integrado supera al director y requiere un comité integrado de cambios. En este comité integrado de cambios
está constituido por el patrocinador, el cliente y el director. El director en este caso simplemente pues va a llevar la información, ¿sí? ¿Y quiénes son los que aprueban en este caso? Sería patrocinador y cliente, ¿ya? El director de proyecto solo gestiona como tal y es el que se encarga de llevar al control de cambio, igual dependiendo del tipo de proyecto. Pero en un proyecto convencional pues puede tener, digamos, una estructura similar a la anterior. Listo. Entonces es prácticamente imposible que un proyecto se ejecute exactamente igual al planificado. Siempre hay cambios, pero deberían ser contemplados por lo menos en la parte de planificación. Igual también tienen que identificarse unas holguras y unos trabajos que estén asociados a esto para mitigar resultados que sean contrarios a las necesidades como tal. Entonces, ¿qué se necesita para empezar? El plan de la dirección del proyecto, la información sobre el desempeño del trabajo, solicitudes de cambio. ¿Qué se entrega? Solicitud de cambio aprobado y registro de los cambios. Si no se hiciera esto, puede que no se llegue, digamos, a feliz término la culminación de un proyecto. ¿Por qué? Porque cada cambio significa que hubo que plantearse, replantear algo de lo que estaba planeado y puede servir y puede quedar en el tema de las lecciones aprendidas o puede que en la parte de planificación hayan pasado algunas cositas importantes que no hayan quedado presentes al momento de la planificación. Por un ejemplo, un interesado quiere incrementar el alcance del proyecto. Usted estima que ese cambio se va a retrasar el proyecto 20 días. ¿Qué es lo próximo que debería hacer? Buscar alternativas, pedir patrocinador que apruebe el cambio, negociar una extensión del plazo o ninguna de las anteriores. A ver, ahí podríamos utilizar entonces la matriz donde vemos que hay un cambio que va a retrasar el proyecto 20 días. Entonces en este caso ni buscar alternativas para comprimir la agenda, ni pedir al patrocinador que se apruebe, ni negociar una extensión de plazo, ¿sí? En este caso toca evaluar el impacto del cambio de restricciones como el costo, calidad, recurso y riesgo. Si no cumplen con eso, entonces definitivamente sí tocaría llevarlo al comité de control de cambios, donde definan. Sin embargo, lo primero es que se siga por la matriz, se evalúe, ver qué es lo que está pasando. Qué tanto afecta, si el proyecto pues, es de varios años y solo son 20 días, puede que de pronto no. Pero si de pronto el proyecto es de 3 meses, unos 90 días, por ejemplo, los 20 días puede que ya sea una afectación bastante grande, ¿sí? Por otro lado, un gerente funcional quiere hacer un cambio al proyecto. ¿Cuáles deberían ser los pasos a seguir para que un gerente funcional haga cambio en un proyecto? Entonces, primero sería evaluar el impacto. Evaluar el impacto. Ahí vamos guiados en la respuesta anterior. Evaluar cuál es el impacto. ¿Sí? No ahogarse en un vaso de agua. Si son cosas triviales, pues listo, se dejan pasar. Sin embargo, tiene que ser evaluado por los expertos del equipo de trabajo. Entonces, siguiente, buscar alternativas. Compresión, ejecución rápida, reestimación. Conseguir la aprobación del comité de cambio. Eso en caso que las anteriores hayan tenido un impacto significativo. De ahí entonces que ajustar la línea base y el plan y notificar a los interesados. Y por último, gestionar el proyecto de acuerdo al nuevo plan, ya que fue modificado por el cambio solicitado. Al final entonces tenemos que el cierre del proyecto o fase como tal. Entonces, durante el proceso de cerrar del proyecto se completa formalmente el proceso de una parte del mismo y el director del proyecto pues revisa la información que quedó para que se cierre la fase como tal. ¿Qué se necesita? ¿Qué es la entrada? Los entregables aceptados, ¿sí? O los cambios que fueron ya diligenciados. ¿Qué herramienta? ¿A través de qué herramienta? El juicio de expertos, reuniones y técnicas de analítica de datos de información. Y al final, ¿qué se obtiene? Transferencia de producto, servicio del cliente y la actualización de los archivos del proyecto y la información histórica del mismo.
Las fases de cierre entonces también son denominadas cierre administrativo o cierre interno. Y ese cierre o de esa fase va a incluir que el presupuesto final, un cronograma final, índice de activos. Recuerden que si hubo variaciones, entonces se alteran estas de acá. Tanto el presupuesto o el cronograma. Estamos en la parte de cambios. El director de las participaciones, como los proveedores, consultores, equipo de trabajo, ejecutivo, directivo. Y obviamente la gestión de la información en un archivo donde se pueda ubicar en un momento futuro. También va a estar la desafectación del equipo de trabajo, que va a contener la entrega de los trabajos del proyecto previo, la evaluación final de los integrantes del equipo y la actualización de calificaciones de los miembros del equipo. También va a quedar una lección aprendida que va a servir como insumo del mismo en el tema de los reprocesos o los cambios que se llegaron a ocasionar. Entonces, como resumen, en la parte de integración va a estar entonces primero la acta constitución, donde está la justificación y todo esto que va desarrollado por la parte del patrocinador, y nos va a definir el director de proyecto y va a tener unas fechas claves. Después va a estar el plan del proyecto, cómo se va a ejecutar el mismo, de dónde, cómo va a hacer esa parte de la planeación. Después vamos a entrar a la parte de la dirección y la gestión. Aquí entra el director de proyecto, porque ya estaba antes, pero bueno, ya entra, digamos, en sí como tal. Y entonces va a controlar los entregables, los cambios y el análisis del desempeño del mismo. Que todo eso entonces va a estar, nos va a llevar a qué? A un seguimiento y control, a una fase de control de integrado y a una fase de cierre. De estos tres nos llevan a estas otras tres. ¿Sí? El plan de proyecto, bueno, se constituye seguimiento y control, pero en la parte del desempeño donde vamos a estar haciendo las medidas, la analítica como tal, y nos va a permitir entonces actualizar la proyección, revisar los cambios y hacer la integración y control a través de esta fase. Y después de todo, pues cada uno va teniendo los entregables y nos va a llevar al proceso de cierre como tal. Lecciones aprendidas del capítulo. Vamos a tener las acciones correctivas, vamos a tener el acta de constitución del proyecto, a ver qué es un control de cambio, el control integrado a los cambios, los métodos de selección de proyectos, el plan de la dirección, sistemas de autorización, sistemas de control de cambio, sistema de dirección de proyectos, gestión de la configuración y solicitud de cambio. ¿Sí? Como observación, después de utilizar todo el resto de las áreas del conocimiento, es necesario de pronto darle un repaso a esta parte del proceso de integración, que integra las partes más importantes en el tema de los proyectos a este nivel. Y de aquí va a estar el examen, el examen de la parte de integración. Ahí está en PDF y ustedes lo pueden realizar. Listo.